mar de fueguitos. Pues aquí andamos en este mar de fueguitos, en un lugar súper bonito que se llama el Café Cultural Infinito. Este podcast dedicado al arte y cultura militantes, donde andamos por acá Clara Meira. Aaron Zaragoza. Yo soy Miguel Valverde. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada para seguir platicando en la conversada, Gaby Arroyo. ¿Cómo estás, Gaby? Muy contenta de que nos encontremos. Qué bueno, pues acá andamos echando chisme enfrente del metro Tacubaya, ¿no? Así es, bien bonito lugar, bien cerca del metro, por cierto, está súper chido porque sales y luego. Saliendo de la línea naranja, ¿no? Se Así ven a es. echar un café por acá. Metro Tacubaya. Y bueno, pues Gaby, que hace unos años nos conocimos, bueno, yo ya tengo mucha más data, ¿verdad? Que nos conocemos desde aquellos tiempos de la huelga de la UNAM en el año 99. Bueno, era como desde la distancia, después en el movimiento de derechos humanos ahí en la UACM. Y un día se nos ocurrió hacer un proyecto que era un documental, o es un documental bien bonito sobre el 68 y la lucha de las mujeres. Y ahí fue donde pues empezamos a hacer aquí alianzas con Miguel, con Nerón, y nos salió una cosa bien interesante que ustedes van a poder ver ahí o que podemos ver ahí en YouTube. Pero ahora estamos aquí en este Café Cultural. Cuéntanos qué hacen por acá en el Café Cultural Infinito. Bueno, pues el café tiene 1 año, 2 meses, o sea, es muy chiquito, o sea, muy nuevito el Café Cultural Infinito, pero tiene un antecedente de mucho trabajo. Somos mayoritariamente mujeres, ¿no? Pero que, claro, acompañadas de compas, de amigos, de cómplices, en este proyecto que lo que quiere generar son encuentros de saberes. Sí tenemos una militancia, somos adherentes a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, pero también nos vinculamos con el movimiento social, ¿no? Es un espacio donde se dan talleres, donde tenemos un taller permanente de bordados. El bordado es una reivindicación como una herramienta de memoria, pero también vendemos café de Veracruz, tenemos productos de la Feria Multitrueque Mixuca, donde también colaboro, y nos vamos vinculando esos espacios de resistencia que confluyen aquí en Infinito. Digamos, el café y es un nodo, digamos, ¿no? O sea, es un nodo cultural para diversos movimientos, colectivas, se presentan aquí libros, artistas, etcétera. Y tú, digamos, el bordado lo trabajas actualmente igual solamente con compañeras, o estás acompañando algún movimiento ahorita, concretamente, ¿tienes planes ahí como de una exposición? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, pues les platico que en este mes de agosto se presentó y se vuelve a presentar, va a ser una gira del libro Sangre Rota del poeta David Roura, que ustedes ya lo conocen porque también hemos hecho colaboraciones con él. David es un militante del 68, del 71, y él me invita a ilustrar los poemas de Sangre Rota. Entonces van haciendo una colaboración muy bonita porque se habla del movimiento social, pero también de eso que vivimos cotidianamente, ¿no? Desde la enfermedad que nos arrebata a Rodrigo, el hijo de David, y también habla de la epilepsia, habla del autismo de mi sobrino Emiliano, y que desafortunadamente esa condición y esa condición médica siempre lo lleva al estigma, ¿no? Entonces, hay un poema que me gusta muchísimo que se llama Empatía, y yo creo que justo no es solamente ponernos en los zapatos de lo que nos pasa de manera cotidiana porque tenemos dolor, sino también de lo que pasa a nivel nacional, la desaparición forzada, la situación de criminalización a los defensores de derechos humanos. Y entonces en ese libro Sangre Rota nos encontramos David Roura y yo, y a mí me encanta porque es por medio del bordado.
Y, por ejemplo, tú que estás súper metísimo en esto del bordado, ¿cómo haces tú esta relación entre poesía y bordado? O sea, ¿cómo tú lo vives? Bueno, déjenme les platico. David hace algunos años me dijo, oye, ¿te animas a este proyecto? Y eran 10 poemas. Y estaba el de Emiliano. Y entonces fue como... a mí me gusta mucho porque de veras sueñas lo que vas leyendo, ¿no? Lo vas viviendo y a partir de ahí vas creando. Entonces esos bordados van haciendo de lo que David me platica de cada poema, ¿no? De empatía, de Emiliano, de sangre rota, de este llamado a las barricadas. Y entonces se van creando los bordados, ¿no? Y es impresionante porque pues lo sueño, ¿no? Es como dice Galeano, yo creo que Galeano tenía una gran cómplice que era Elena, y que él decía, bueno, yo no sueño, pero cuando Elena me platica, pues yo lo puedo vivir, ¿no? Yo lo puedo sentir. Y yo creo que eso también a mí me pasa con estos poemas de David Roura y de muchas cosas cotidianas que vamos viviendo y que yo puedo plasmar en un bordado, ¿no? Aunque sea muy duro, como el tema de la desaparición forzada, es un bordado que cuenta una historia, ¿no? Mi Gaby, creo que este tema de los sueños, ¿no? De los sueños siempre nos remonta como a esa parte del fortalecimiento de nuestras luchas, nuestras esperanzas, nuestras fuerzas. Diría Galeano, la utopía, ¿no? Que también, pues este podcast se llama Mar de Fueguitos, remitiendo a las historias que Galeano retomaba de los mismos pueblos, ¿no? Y bueno, pues ahí es el sueño. ¿Cómo ustedes concretan ese sueño aquí en el Centro Cultural Infinito? ¿Y por qué? Yo he tenido esa inquietud, ¿no? Que no te la he preguntado directamente. ¿Por qué se llama Infinito? Bueno, pues, híjole. Infinito tiene un antecedente, bueno, varios intentos. Tuvo uno que se llamó Si no fuera por Emiliana, que era retomar la canción de Carlos Puebla, de esta miliciana, ¿no? Que preparaba el café para los guerrilleros de Cuba. Y después nos quisimos juntar un grupo de compañeras y también la lucha es así, a veces llegas a coincidir con gente y a veces no coincides con ella, ¿no? Y se van tomando caminos separados. Y entonces este proyecto era otro modo, ¿no? Como los zapatistas nos han compartido ese sueño de otros mundos posibles. Esto también se llama Otro Modo. Y después quisimos llamarle Utopía, pero ya el nombre como que no nos era suficiente, ¿no? Les platico que en Café Cultural Infinito tenemos a una compañera astrónoma, Gaby Piccinelli, y entonces ella se le iluminan los ojos cuando habla del universo, ¿no? Cuando quiere explicar eso que le apasiona tanto, y de repente cuando queríamos encontrar el nombre ideal para el proyecto, pues ella dijo Infinito, ¿no? Y entonces Infinito nos gustó porque las posibilidades de soñar, de crear, pues son infinitas, ¿no? Entonces se lo agradecemos a nuestra compañera Gaby Piccinelli, que se hace el rogar, pero allá anda, es astrónoma, y bueno, ese es. Qué buena historia. Porque ¿Mencionabas Emiliana? Sí, va por ahí. Recuerdo que había unas muñequitas que tú también trabajas y los quitapesares. ¿Alguna se llamaba Emiliana? Sí, se llama Emiliana por Emiliano Zapata, ¿no? Y porque justo cuando empiezo a bordar, que fue después de la huelga del 99, era cómo contar todo el dolor de la guerra sucia, porque yo empiezo a abordar sobre el tema de la desaparición forzada, ¿no? En el CCH, donde yo egresé, había también, había estado Rafael Ramírez Duarte, ¿no?
un compañero que era papá de unos amigos míos, de Tania y de Pavel. Entonces, para mí fue muy impactante que un día me dijeran, oye, fueron al CCH y me dijeron, por aquí mi papá pasó, ¿no? Él también fue a la biblioteca, también estuvo en estos mismos salones, y de repente cuando yo le pregunto a Pavel que dónde está su papá, pues me dice que él fue detenido el 7 de junio de 1977. Entonces, para mí eso fue muy impactante. Empiezo a abordar sobre el tema de la desaparición forzada, y es justamente en una exposición que ahí más o menos estaba haciendo mis pininos, que yo veía desaparición forzada, la silueta, los nombres, las familias, ¿no? Que desafortunadamente se van quedando sin la mamá, sin el papá, ¿no? Sin los hermanos, se van muriendo, se van enfermando, y entonces a mí me parecía muy impactante como llegar y presentar eso, ¿no? Y entonces ahí nace la muñeca Emiliana, ¿no? Que Emiliana nace con los ojos cerrados porque porque nace soñando, ¿no? Entonces, Emiliana acompaña estas primeras exposiciones, que el tema principal es la desaparición forzada, pero también reivindica las mujeres de mi vida que me han acompañado, ¿no? Desde mi mamá, mis profesoras del bachillerato del CCH, desde mis compañeras de lucha, desde Gaby en esa época que nos conocíamos y militábamos en colectivos diferentes, pero participábamos, ¿no? Uh-huh. Y te quería preguntar, porque digamos, en las técnicas plásticas, siempre la técnica lleva el nombre de, digamos, el aglutinante que va sobre los materiales, pero en el caso de los bordados es la actividad, como tal, requiere un sujeto para que exista, es decir, la técnica lo menciona. ¿Cómo es ese proceso en darle forma a través de la técnica, digamos? O sea, ¿tú a qué formas acudes, a qué colores acudes y por qué? Pues estuve en varios lugares, por ejemplo en Michoacán, en Oaxaca. Tuve la oportunidad de que varias compañeras me enseñaran a bordar, desde, por ejemplo, el punto de cruz, ¿no? Desde la técnica o sus raíces, ¿no? Pero a mí me parecía un poco irreverente hacer algo con eso, porque yo no pertenecía a esos grupos, ¿no? Entonces fui encontrando algo que me gustó mucho, que se llama el bordado en relieve, y entonces, no sé si ustedes tienen oportunidad de verlo, es justo la técnica, lo deja en relieve, lo deja pachoncito, ¿no? Pero yo siempre lo ocupo al revés. Entonces es cómo te apropias de esa técnica y cómo eso que tú vas resignificando, lo vas creando algo distinto, ¿no? O sea, a mí me parece impresionante el bordado mazahua, el punto de cruz, el bordado de Michoacán, pero al final creo que la posibilidad de poder reivindicar los saberes de mis abuelas, de mi abuela, de mi tía, de mi linaje materno, eso me permite que yo pudiera encontrar esa técnica, me la apropiara, y que ahora puedo crear eso u otras cosas. Por ejemplo, es técnica mixta, que es aplicación textil, que es bordado, que es tejido, ¿no? Y entonces vas ahí encontrando eso que te gusta. A mí los colores que más me parecen importantes es el morado, porque me reivindica como mujer feminista, el amarillo, como los colores vivos, ¿no? Entonces, Gaby es así, de muchos colores. Y en ese sentido, digamos, en los movimientos sociales, en las luchas, hay ciertos colores, ¿no? O sea, digamos, acudimos regularmente al negro, al rojo, o sea, y en esta lección que mencionabas, tus bordados son de múltiples colores, o sea, representan eso, regiones, y esta colaboración con otros movimientos, con otras mujeres, o sea, ¿qué implica para ti, digamos, compartir a través del bordado, a través del color, con otras luchas, con otras compañeras? Pues para mí implica un compromiso de dejar un registro de memoria, ¿no?
Me parece fundamental que en este país, que también Galeano mencionaba mucho, que cuando no hay memoria hay injusticia, ¿no? Entonces tenemos que reivindicar esa memoria de lucha, de ganar derechos humanos, pero también de que no nos mientan estos gobernantes. Entonces una forma de hacer memoria viva es justo nombrar el 68, nombrar el 71, nombrarnos nosotras como partícipes de la huelga del 99, que de repente esa huelga no existe, ¿no? Pero gracias a ella sigue siendo pública, sigue siendo gratuita, y gracias a eso los hijos de los que estuvimos en la huelga están ahora, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es eso, dejar un registro de memoria y acompañar, ¿no? Acompañar de manera respetuosa, porque cada proceso es diferente, ¿no? A lo mejor mis bordados pudieran ser no sé, no ha pasado, pero poco apropiados, creo que no, pero sí, de manera muy respetuosa. Sí, pues retomando esto que Aaron también nos preguntaba, ¿no? Bueno, te preguntaba con las técnicas. Creo que también eso, como que cada parte, lo interesante en la cultura es como lo individual se hace esta dialéctica con lo colectivo y lo colectivo con lo individual, ¿no? Y o sea, yo puedo ver un bordado y sé que es de Gaby porque tiene una estructura, una gráfica específica, ¿no? Y bueno, hemos hecho muchas cosas juntas, en su momento con Ayotzinapa, ahora con la lucha palestina. Y algo que nos interesa mucho es cómo estas reivindicaciones no solo se quedan en lo local, sino también tienen que ver con la humanidad, ¿no? Esta situación que está pasando en Palestina. Recuerdo mucho cuando me dijiste, elige los aretes que tú quieras. Y había hecho Gaby unos de muchas frutitas y yo elegí las sandías, ¿no? Y a partir de ahí mis sandías, cada que había una movilización por Palestina, llevaba ahí mis sandías y Gaby le dio este tejido, este sentido muy, muy, pues no sé, como muy que se puede tocar, ¿no? Como muy sensible. Y cuando yo veía ese tejido, decía, es que aquí está Gaby y aquí están muchas luchas, ¿no? Entonces también eso, como este espacio, como esta lucha también retoma lo otro, lo que va más allá de nuestras fronteras, Gaby. Bueno, pues justo yo creo que algo que nos han enseñado nuestros compañeros zapatistas es que no podemos quedarnos en lo local, ¿no? En lo individual. Ellos y ellas lo nombran cada que tenemos la posibilidad de ir, o cada que hacen una convocatoria, el llamado es a nivel internacional, ¿no? Y llegan de Europa, llegan de los lugares más increíbles que uno pueda llegar y pensar que ahí hay alguien ahí, ¿no? Entonces, me parece que el no quedarnos con nuestro dolor, el ser empáticos, ¿no? Yo creo que este año la palabra que a mí me ha resonado más es esa, la empatía. La empatía con lo que le pasa a mi vecino, a mi vecina, porque, por ejemplo, ya hubo un desalojo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con la gentrificación? Pero ¿qué está pasando con la niñez de esta humanidad? O sea, es algo terrible que yo de repente veo una imagen y me horroriza y me da un sentimiento de tristeza profundo y de enojo, pero al otro día veo otra foto que la rebasa, ¿no? ¿Y qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando con estas luchas de poderes, con este capitalismo que arrasa, con este exterminio? Entonces me parece que mirarnos de manera pues muy amplia es una enseñanza de los zapatistas, y la verdad es que yo cuando tenía 15 años y alguien me habló sobre el movimiento zapatista, yo dije por ahí, ¿no? Y ahora tengo más de 40 años y digo, sigue siendo por ahí. Esa es la ruta, ¿no? De generar otros mundos posibles sin ese salvajismo atroz que todo lo quiere corromper, que todo lo quiere acabar, ¿no?
Y justo ahorita que mencionaba Clara eso, de que cuando en tus bordados se ve tu estilo, y el estilo, yo siempre he pensado que en el artista es lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable para ti? Ay. No sé, es que yo creo que me remonto a los sueños, ¿no? Yo admiro a muchas de mis compañeras bordadoras porque tienen una técnica impecable, ¿no? Y yo creo que yo no... me gusta mucho decir esto, parafrasear, recordar a Víctor Jara, ¿no? Que Víctor Jara decía, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Y Víctor Jara era un artista magistral, ¿no? Y era reconocido en Chile y posteriormente en todo el mundo. Y yo no digo, yo no bordo porque sea un artista, ¿no? Bordo porque al final esa fue la vía que a mí me convenció y que a mí me reivindica después de una huelga universitaria con un cartel rojinegro que ya nadie veía, ¿no? Que esas formas de la marcha, el meeting, siguen siendo válidas, pero a mí ya no me convocaban. Entonces Gaby tuvo que buscar la forma de militancia, pero no solamente con el movimiento social, fue la militancia con la vida. Y a mí de repente me llegaron esos saberes de mi abuela, por ejemplo, que era costurera, de mi tía, que es bordadora, y de repente fue a reivindicar esas habilidades porque yo las tenía, ¿no? Y las sigo teniendo y las voy desarrollando de otra forma. Y yo creo que eso es a mí lo que me deja. No he pretendido ser eso, ser un artista, pero creo que sí tengo un sello muy particular porque ese bordado me cuenta una historia y puedo ser capaz de contársela a alguien más. Digamos, recuerdo en el 2018, precisamente los 50 años del 68, que fue cuando nos conocimos, Clarita nos juntó y trabajamos ese proyecto que estaba la conmemoración de esos 50 años a través de los 50 bordados y en inicio, platicando con Herón y así, pensábamos que íbamos a encontrar precisamente como esa gama cromática, ¿no? Del rojinegro, ¿no? Lo que mencionabas ahorita. Y recuerdo, y aquí en el café, ¿no? Cuando vengan a darse una vuelta, van a encontrar uno que dice justicia, que es sumamente colorido, ¿no? Y la palabra es muy, muy potente. Y también ahí, si quieren también observar más el trabajo de Gaby, ¿no? O el trabajo colaborativo que en su momento hicimos, está el documental 3 de octubre, ¿no? Pero precisamente eso, o sea, porque tal vez en esta conversación no están los bordados, no los podemos ver, pero ahí es lo que tú mencionabas, esta lucha por la vida, porque estamos en momentos a veces como individualistas, donde nos reconocemos poco y el bordado ha sido una herramienta, ¿no? ¿Con qué otras disciplinas, digamos, has colaborado? Porque hasta en el documental hay una canción, ¿no? Que habla de los bordados que hacen los compañeros de la otra rima, Amenik, o sea, ¿con qué otras disciplinas te has interrelacionado, para potenciar, digamos, como lo del bordado? Pues yo creo que nos vamos encontrando todas, ¿no? O sea, la música, la poesía, ¿no? Una cosa nos va llevando a otros, ¿no? Es como ustedes, nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Y de repente hay gente que va documentando, que va dejando un registro diferente de memoria, pero necesaria. Entonces, a mí me parece que es largo el camino y que las estrategias para encontrarnos son diversas. El punto es cómo tú desde tus propias habilidades y tu propio sentir vas identificando y te vas sumando, ¿no? Y Gaby, también creo que algo en lo que has aportado mucho, bueno, que también convoca el Centro Cultural Infinito, es a las reivindicaciones de las mujeres. Recuerdo que hemos estado acá con la mamá de Lesbi, ¿no? Víctima de feminicidio en la UNAM. Nos hemos articulado también, hemos conversado, has convocado a espacios también desde Ni Una Menos, ¿no? El mismo la Antimonumenta, ¿no? Cómo
¿Cómo se ha dado este entretejido? Porque finalmente también veo que decían hace ratito, ¿no? Convocan diversidad, una diversidad de bordados y también de expresiones, ¿no? Pero tú, ¿cómo has vivido o cómo han vivido desde el Centro Cultural Infinito esta convocatoria a las mujeres? Tú decías, somos más mujeres y eso es bien importante, ¿no? Yo creo que nos hemos ido encontrando de manera más afectiva, sorora y respetando las diferencias. Yo creo que eso ha sido fundamental. Y hemos tenido empatía. Yo creo que justo, y vuelvo a decirlo, los compañeros zapatistas, las compañeras zapatistas nos dicen y nos dicen una y otra vez que ellos en lo concreto, al compañero, a la compañera que necesita atención médica en una clínica, aunque no sea zapatista, tiene garantizado ese derecho, ¿no? Porque no se lucha solamente para que los zapatistas tengan su hospital o tengan tierras o gocen de los derechos humanos, ¿no? O de esas reivindicaciones, sino es para todos, ¿no? Y acá yo creo que ha sido, el propio espacio ha sido muy generoso y la solidaridad ha sido mucha y nos ha permitido que convoquemos y que lleguen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay compañeras que vienen al taller de bordado y que no saben bordar y que se quedan, ¿no? Y de repente dicen, bueno, yo vengo porque me gusta platicar, porque me gusta estar acompañada, porque me entero de que es sobre el tema de desaparición forzada o por Ayotzinapa. Hubo una compañera que cuando hicimos la manta el año pasado por los 10 años de Ayotzinapa, ella dijo, yo no sé bordar, ¿no? Pero yo quiero hacer algo, porque yo he acompañado a uno de los papás, a don Berna. Y entonces se puso a colorear. Y un día vino y terminó su bordado, y terminó bordando, ¿no? Y entonces es como ese acompañamiento que nos estamos dando respetando, ¿no? No es que aquí vengan grandes bordadoras, y que sí las hay compañeras que son muy, muy buenas en el tema del bordado, pero creo que algo que nos ha ayudado es pues no querer ser pretenciosas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, está bien interesante que llaman, ¿no? Y la gente, pues las personas, los movimientos acuden. ¿Qué tan complejo es eso? O sea, porque de otras experiencias, de otros espacios, por desgracia, muchos tienen vidas cortas, ¿no? Muchos proyectos, porque es complejo también sostener desde la autogestión, desde la autonomía. O sea, ¿qué redes han tejido, digamos, a nivel nacional? Si hay pues, intercambio internacional, porque también, pues, al final la lucha articulada tiene que ser global, ¿no? O sea, porque pues, si el capitalismo es global, la resistencia también tiene que ser, ¿no? Pues yo creo que han sido los vínculos que se han generado con los propios y con las propias compañeras, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vino Eduardo Nachman, ¿no? Que presentó el documental de las venas ebritas de América Latina, y después tuvimos ahí unas colaboraciones con él, lo conocimos o estuvimos conviviendo con él durante un mes, y ahora nos pasa, por ejemplo, el programa de radio que hace en Argentina, en Radio Azotea, y entonces vamos teniendo esos vínculos, ¿no? O por ejemplo, no solamente quedan a nivel de compañeros de lucha, sino también a nivel de nuestra propia familia, ¿no? Nosotras cuando empezamos a platicar con las amigas, yo por ejemplo cuando empecé a platicar con mi familia del Café Infinito, que todavía no tenían nombre, una de mis tías dijo, yo coopero y pongo unas mesas, ¿no? Okay. Y por ejemplo en esta mesa donde estamos, fue una compañera que la donó de un grupo de mujeres, que dijo, vengan por la mesa, y cada cosa que hay aquí en el café tiene su historia. La donaron, la pantalla lo trajo un compañero y nos dijo, puede servir para documentales, otro compañero vino a colocarlas, y entonces estamos hablando de la solidaridad. Una amiga de Gaby, Paola, compañera italiana, romana, vino, conoció el proyecto, bordó, y un día nos propuso hacer una comida italiana para generar recursos para el Café Infinito.
¿no? Entonces hizo comida italiana. Entonces, híjole, la verdad es que este café está lleno de solidaridad, ¿no? De solidaridad de las redes, de todo, afectivas, de compañeros, de toda la gente, ¿no? Y por eso estamos muy agradecidas. Un bordado que tienes, ¿no? La frase, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Así es. Y ciertamente la ternura, hablábamos de la importancia de la ternura. ¿Cómo es que en cada expresión del café cultural hay un elemento de ternura? Un poco ese sentido con el que cuestionamos esta concepción de cultura y de arte que muchas veces está solo para unos cuantos, ¿no? Que solo ciertos espacios puedes acceder, en ciertos espacios puedes acceder a tales o cuales formas de la cultura y el arte, pero también es importante que dentro de esa ternura tú además has convocado, este espacio también ha convocado a otras generaciones, a las niñas y los niños, ¿no? Gaby da un taller de quitapesares que es muy bello porque parte de un elemento con el que crecemos, que no en sí no es malo, que tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo a lo nuevo, que en sí pues es un mecanismo de sobrevivencia, pero que desafortunadamente la hegemonía o los estados han utilizado para infundir pánico, terror, ¿no? Pero si desde niñas y niños aprendemos a afrontar los miedos, es bien importante que finalmente más adelante, ante lo que suceda, podremos tener herramientas. Y Gaby es lo que trabaja también. Sí, bueno, pues es un taller que he podido dar en diferentes sectores y justo cuando se hablaba de estos procesos organizativos, a mí me toca la pandemia. Creo que todo el mundo nos movió. Y a mí me pareció algo súper importante. Una amiga del magisterio me convoca y me dice, oye, ¿podemos dar algunos talleres? Yo le digo, claro que sí, pero pues, ¿qué podemos dar, no? Yo creo que algo que le ha faltado al movimiento social es esta parte de la salud mental, ¿no? De cómo afrontamos esta situación. Y yo creo que la pandemia nos debió de haber dejado una enseñanza y que este tema de la salud mental es algo que nos debe de ocupar, no solamente a los que entramos en pánico, ¿no? O que nos quedamos resguardados, sino a las generaciones. ¿Qué les generó a esas infancias, no? Y entonces, bueno, a mí me toca dar el taller de quitapesares a niños de tercero de primaria, vía Zoom, y de repente cuando yo les digo, ¿quién tiene miedo? Todos levantaban la mano, ¿no? Y los veía ahí en las pantallitas. Y era porque el abuelito se lo habían llevado y ya no había regresado, porque la tía que los iba a visitar ya no iban, los niños empezaron a presentar y creo que fue generalizado ansiedad, depresión, ¿no? Y entonces cuando empezamos a trabajar el tema de los quitapesares fue muy bonito porque algo que decía un niño era, es que ya descubrimos que lo que nos da miedo es como un miedo grandote, ¿no? Es el miedo grandote que todo mundo tenemos, ¿no? Porque no solamente es el miedo que yo tengo, sino también mi mamá, mi papá, pero no lo dicen, porque no nos quieren preocupar, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar y es la hechura de unos muñequitos, de una leyenda de Guatemala y de Chiapas que dice que cuando estamos agobiados por el miedo, por el dolor, por eso que nos aqueja, le contamos a estos muñequitos, a estas muñequitas, los ponemos debajo de la almohada y durante toda la noche van a hacer magia, ¿no? Entonces yo les decía, vamos a hacer los quitapesares, y uno de ellos levantaba la mano y decía, pero sí funcionan, pero sí va así, porque si no, le voy a decir a mi maestra que le diga, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estuvimos platicando, rompiendo el hielo, ¿no? Como dejando sacar esas emociones que estaban reprimidas. Y al final me parece que fue una cosa bien interesante porque decían, si es un miedo grandote, la solución tiene que ser grandota. ¿Y cómo se hace una solución grandota? Pues colectiva,
porque todos le tenemos miedo, pero si todos lo combatimos, entonces la solución tiene que ser colectiva, ¿no? Entonces, una característica de los quitapesares es que nunca van solos. Siempre van en grupo, en combo, en colectivo, en colectiva, como le queramos llamar, ¿no? Pero siempre van juntos, siempre van de manera colectiva. Entonces, eso me parece que dejó algo pues muy interesante en esos grupos de primaria, que ahora pues ya están por salir de la primaria, ¿no? Y que hace poco una amiga, profesora me decía, ay, mi alumno todavía me enseña su quitapesar, que ahí trae todos, ¿no? Entonces me parece que esto del común, ¿no? Que también nos plantean los compañeros zapatistas y las compas, pues se va reforzando, ¿no? Y justamente eso te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el lugar, el destino, digamos, de los quitapesares, de los bordados? Porque me llama mucho la atención que dices, no, es que lo que yo hago, o sea, como que de repente esta idea del artista, porque a lo mejor es una idea como que se tiene, ¿no? Que el artista en galerías y demás, pero es arte popular, o sea, es arte, al final tiene un discurso, tiene una estética, tiene una habilidad, ¿no? Un esfuerzo, tú lo vas desarrollando, vas generando tus propias formas, entonces obviamente tiene todas las características que tiene el arte, pero quizá en las galerías a lo mejor no lo sé. Tú cuéntame dónde termina estos bordados, cuál es su lugar natural, digamos. Bueno, por ejemplo, los quitapesares, no sé cuántos he hecho, pero han estado por miles de lugares, muchos lugares. Las Emilianas, por ejemplo, a mí me dio muchísimo gusto y orgullo de que me pidieran una para una de las abuelas de la Plaza de Mayo, la abuela Tati Almeida. Entonces tiene una Emiliana que la acompaña. Y los bordados, pues los bordados están guardados y se sacan cuando es necesario, ¿no? El formato de los bordados está diseñado para que llegue a cualquier lugar y se puedan colocar a un tianguis, puede ser en una sala de cualquier escuela universitaria, hasta algún museo en el exterior, y yo creo que van cumpliendo su función. Muchos de los bordados también han sido un reconocimiento a las familias, ¿no? Por ejemplo, los bordados de los compañeros y las compañeras desaparecidas, pues he tenido la posibilidad de dárselos a las familias, ¿no? Que es justo hacer un reconocimiento de esa lucha de búsqueda y que dejan la vida ahí, ¿no? Y también es eso, es acompañar de otra manera a las familias, al propio movimiento social. Me acuerdo mucho de una manta que hicimos en el Magisterio, en el Educador Popular. Era una manta gigantesca y entonces los profes y las profas iban, bordaban, hacían puntaditas y después la profesora que me convocó me dijo, esta manta siempre la vamos a llevar a nuestras marchas y la vamos a poner ahí porque es el ejemplo del trabajo comunitario, ¿no? Y de eso ya tiene como 15 años y la manta sigue estando ahí caminando, ¿no? O sea, creo que los bordados van teniendo su propia vida, ¿no? De caminar, de llegar a lugares y de contar historias. Okay. Digamos que es como que su galería es la vida, total, sí, ¿no? sí. La calle, ¿no? Los calle. movimientos. Y mencionabas, o sea, que precisamente a los movimientos sociales se les ha olvidado o es como una deuda, ¿no? Que se tiene con el propio autocuidado, la salud mental y todos estos procesos, porque digamos en el activismo y en muchas otras prácticas, inclusive en el campo artístico, es como un dar demasiado, jornadas muy extenuantes, muy largas, desgaste, ¿no? O sea, digamos que en el Café Infinito y en la colectiva que tú, o sea, digamos como que estrategias tejen en ese sentido, y que le pueda servir como reflejo, ¿no? Para otras personas que están animando a crear proyectos o que están dentro de los propios movimientos sociales, ¿no? Porque luego uno se desgasta y luego también llega al punto como de desanimarte, ¿no? O sea, porque pues, te revientas, pues, ¿no? Como Sí. qué estrategias han generado ustedes que... Pues yo creo que lo primero y lo fundamental es visibilizarlo y es nombrarlo, porque de repente es
Por ejemplo, el Café Infinito no tenemos la capacidad humana de tenerlo abierto, ¿no? Y entonces intentamos una vez y lo intentamos 2 veces y no había recursos económicos, nos cansábamos y entonces es platicar y decir no podemos, pero esto no lo podemos hacer, pero ¿qué sí podemos? Bueno, generar horarios que nos permitan venir y atender el espacio y buscar compañeras que puedan hacerse cargo. Por ejemplo, con el grupo que tenemos de manera permanente de bordado, también, ¿qué humanamente podemos hacer en el tema del bordado, no? De repente pareciera ser que la manta es urgente, pero ¿qué implica que una manta salga urgente? Que nos desvelemos, que estemos cansadas, que nos desvelemos, que tengamos ese desgaste que nos lleva a una enfermedad. Y entonces no es necesario. La lucha no necesita sacrificios, necesita tener a gente muy lúcida, ¿no? Necesita tener gente feliz. Yo vengo, por ejemplo, al café y me da una alegría que pase una señora y que de repente entre y diga, es que el espacio es tranquilo, me como mis verduras, me como mi caldito y me voy. Y eso me da gusto, porque también esta lógica de la inmediatez nos ha llevado a reventarnos, ¿no? En el transporte público venimos hacinados, enojados, venimos queriendo golpear a alguien y de repente llegamos a un espacio que nos brinda un poco de tranquilidad, ¿no? Que a veces ni siquiera en la casa tenemos. Entonces es una reflexión constante de en qué lugares podemos estar. Yo creo que debería de ser en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el parque que te sientas, pero desafortunadamente no lo es. Y aquí creo que se puede brindar esa posibilidad, pero también nosotras hacer una reflexión de qué sí y qué no podemos. Y también no sentirnos culpables, ¿no? Porque de repente también eso de la culpa es así como ya lo traemos desde la militancia, ¿no? Aunque nos meten en la cárcel, yo di ¿no? más, ¿no? Yo siempre estoy ahí, ¿no? Y reclamas como esa parte permanentemente. Los empujones sí son válidos, pero en el slam, ¿no? Es cuando uno va al toquín y ahí sí se vale, ¿no? O sea, sí, pero en el metro de repente te generan un sentimiento de quiero golpearlo, ¿no? Me quiere golpear, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uso el metro y cada que vengo acá me pongo a pensar y por eso reitero, la palabra es empatía. Gente cansada, gente que ha salido desde muy temprano a trabajar y tiene que hacer largos recorridos para llegar a su casa, ¿no? Y llega con una situación difícil económicamente, con una situación de violencia, ¿no? Y entonces, ¿qué va pasando? Pues revientan, ¿no? Entonces yo creo que así es, tampoco uno va buscando pleito, pero como ponerse en sus zapatos, que tienen que leer el libro de Sangre Rota, leer el poema y ver que hay alternativas para mostrar a la gente que otro mundo es posible, ¿no? Que otras formas son posibles. Sí, mi Gaby, pues la verdad es que siempre que nos sentamos a tu lado hay grandes aprendizajes, siempre inspiras. Recuerdo, les platicaba el otro día a Ironia, Miguel, que la Pancha, cuando vino a México, una compañera militante del MAT, del Movimiento por el Agua y el Territorio en Chile, decía que ya pues ya se acabaron los tiempos en los que solo había un referente o estos de individualizar nuestras experiencias como de lucha, ¿no? Esto de los pues regularmente nuestros referentes eran hombres con mucha fuerza, los héroes nacionales, ¿no? Y decía, necesitamos dentro de los procesos de lucha, necesitamos más inspiraciones, ¿no? Quienes nos inspiren, y es cierto, porque de pronto también se desgastan los símbolos, se desgasta, tú lo decías, ¿no? En la huelga de la UNAM de pronto ya el rojinegro, entonces sí es súper importante renovar
Ah, no. Ahí va luego Sí, la me voy, patrulla. Ya llegaron por nosotros. Sí, bueno, estamos en justo lo que dices, la ciudad siempre es como muy agresiva, ¿no? Con uno, y el ruido es una forma a veces de agredir muy, muy gacho. Luciano, cuídate. Sí, me cortó el rollo cuando vi la sirena, dije, es aquí, es a mí, yo fui. Hablando de inspiraciones. Hablando de inspiraciones. Nos cuidan las Vinieron compas a y los cortarnos compas, la ¿no? inspiración. Me cuidan mis Pero compas. sí, como Sí. en este sentido de la inspiración, ¿no? Me inspira mucho escucharte. Ay, gracias. Y creo que inspirar es eso, que nos pueda dar aliento, que en estos silencios dentro de esta caótica ciudad sí podamos tener esos espacios, y creo que eso se ha convertido el Centro Cultural Infinito en un espacio también de respiro, ¿no? Y de que también este conducto de la cultura, del arte, y de eso que muchas veces ni el movimiento social quiere llamar arte ni cultura, ¿no? Solo es qué mecanismos tenemos para sacarlo todo afuera, diría la canción, ¿no? Como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas, ¿no? Que eso, ustedes nos inspiran a eso. Yo creo que ahí me quedo con esa parte, y pues me gustaría saber cómo podemos seguir aportando desde fuera, quienes vayan conociendo este proyecto, cómo podemos aportar para fortalecer este proyecto, ¿no? Bueno, pues les platico, estamos lunes en un horario de 10 a 5 de la tarde, miércoles, viernes de 5 de la tarde a 8, los sábados, el segundo sábado y el cuarto, estamos con el taller permanente de bordado. No necesitan saber bordar, no necesitan o no necesariamente tienen que venir solo mujeres, han venido compañeros también y aprenden a bordar. Pueden traer cualquier iniciativa de bordado y aquí los acompañamos. Y los otros sábados generalmente tenemos actividades culturales. Estamos en Instagram como Café Cultural Infinito. También nos ha costado mucho trabajo eso de mantener las redes porque somos de otra época, ¿no? De repente el cartel, de repente como que a mí me apabullan las redes sociales, ¿no? Que si no posteas algo ya o no estás, luego te preguntan qué haces, ¿no? Entonces, bueno, por el momento tenemos Instagram. Y los y les invitamos. Tenemos aquí una rocolita, pueden traer discos de vinilo, pueden venir a escuchar. También pueden traer sus cassettes. Y yo creo que ante esta lógica de desechar, hay que aprender a resistir de muchas maneras, ¿no? La música a mí me ha acompañado toda la vida. Mi madre fue una mujer que siempre cantaba, que siempre era muy alegre, escuchaba radioeducación, escuchaba programas para niños y niñas. Y entonces a mí me parece muy bonito que de repente haya compañeros que traen sus discos y los ponen y nos comparten la música que escuchaban cuando eran más chavitos, ¿no? Y a eso los estamos convocando, a que se animen, a que vengan, que conozcan. También tenemos productos de la Feria Multitrueque Mixuca. Tenemos café de Veracruz, de comercio justo, tenemos muchos productos que hacemos de manera autogestiva y entonces aquí los pueden venir a probar, se los pueden llevar y pueden venir a tomarse un rico café o una agüita de limón. Claro que sí, pues agradecerte mucho por el espacio, por la hospitalidad y para toda la banda que anda en la ciudad cuando se vuelve loca en esas horas pico de repente y en una estación tan complicada como esta Cubaya, sálganse, vénganse, echen un cafecito, relajen un chingo el estrés y vámonos con lo que sigue, ¿no? Que esta ciudad, justo lo que decíamos, ¿no? Es muy hostil a veces, sí. Y estos espacios la verdad es que generan mucha paz, mucha tranquilidad. Yo desde que llegué se siente se respira esta tranquilidad, esta calma, ¿no? Que no todo es rápido y la verdad es que pues eso, felicitarte porque es un gran esfuerzo lo que implica hacer todo esto y llevarlo a cabo con ese corazón con el que lo llevas, ¿no? Y como coincido con Clara, es muy inspirador para muchas y muchos de nosotros, pues ver este tipo de expresiones, ¿no? Pues eso, sí, también igual agradecerte y decirle a las personas que quieran venir
pues no somos tan duchos para las redes sociales, ¿no? Y eso, pero acá se pueden venir a tomar unas fotos y subirlas al Insta y etiquetar al Café Infinito, y porque hay mucho que ver, hay mucho que ver, hay sí. muchas fotos, ahí está Mafalda, están aretes, están los bordados, o sea, es muy interesante y como decía Gaby, o sea, al final cada objeto, cada pieza que hay aquí tiene su historia y está desde la solidaridad, entonces pues eso, agradecerte y que vengan al Café Infinito. Y también decirle a la gente que no se les olvide a las personas que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes, se los vamos a dejar aquí abajo. Y denles like, por favor. Eso es muy importante. Mar de fueguitos, ¿no? Mar de fueguitos, sí, porque es importante porque también luego muchas veces pareciera como esto, el otro día decíamos en un podcast, ¿no? Que el nuevo amén. Pero la verdad es que el like lo que hace es que sí empuja un poco el algoritmo, así que si les gustaría ver más de estos contenidos, también pónganos cuáles ven ustedes para también echarles un ojo y pues estar haciendo una red. Otros espacios conocen también. Y haciendo una red de este tipo de programas y pues seguirlos y estamos ahí. Sí, músicos, y por acá también vamos a estar poniendo el link del documental al que hicimos referencia, 3 de octubre, que Otra Voz Canta, un documental que no dura 21 minutos, ¿no? 21, pero es profundo y véanlo porque realmente vale no la pena, sino la alegría también seguir reivindicando la memoria. Y a mí me gustaría, pues, justo agradecerles porque yo creo que parte de estos espacios resistimos y estamos por esta solidaridad, por este intercambio de saberes, ¿no? Y ese acompañamiento que también nos dan. A mí me gusta mucho Eduardo Galeano. Yo creo que Eduardo Galeano me ha acompañado toda la vida y justo cuando dice mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas están cambiando el mundo. Y yo veo a Miguel, a Aarón, a Clarita y a mucha gente que justo estamos haciendo eso que nos toca. También lo decía Roque Dalton, ¿no? Es que hacemos, custodiamos el tiempo que nos toca. Gracias. No, muchas gracias. Vale. Qué buen cierre.